que yo sé y con mucho gusto y responder lo que me preguntéis. Evidentemente tengo una experiencia dilatada en el tema del secuestro y la huella de carbono, tanto en cultivos herbáceos como ahí muy dilatada desde el año 1986 y luego pues también en árboles, sobre todo en olivar, y hemos hecho mucha huella de carbono con uno, pues, y supongo que conocéis, que es lo que yo, digamos, os recomiendo, y como hice hace ya pues algunos meses en el colegio en Sevilla, en la sede de nuestro colegio de Andalucía, pues presenté el libro Agricultura y secuestro de carbono. En ese libro, que supongo que conocéis, pues ahí está los principios básicos en los que no hemos apoyado. Yo sí tengo que deciros que nuestro aprendizaje, aparte digo nuestro porque el equipo, yo soy ya profesor emérito, pero tenemos otros profesores que se han formado tanto en Rhodes en el Reino Unido, el centro tan conocido, el más antiguo de investigación agrícola que existe, y luego en el Centro de Secuestro de Carbono, el único que existe en la Universidad de Ohio, con Ratan Lal, que es, a mi juicio, la autoridad número 1 mundial en temas de secuestro de carbono. Ahí hemos bebido nuestro conocimiento y esto nos ha permitido, pues, como hemos hecho pues muchas huellas de carbono, hemos hecho un estudio de todo el olivar de Andalucía para una asociación que se llama, el proyecto se llama Carbosiega, que es de lucha de producción integrada. Hicimos un estudio de todas sus plantaciones desde Cádiz hasta Jaén, ¿no? Y luego hemos hecho muchas huellas de carbono, líneas de referencia que llamamos cuando se va a hacer una plantación, por ejemplo, de olivar y quieren tener, digamos, el carbono inicial que hay en ese suelo, lo cual va a servir para luego hacer otras, porque el secuestro de carbono es algo dinámico, que hay que repetirlo, ¿no? Entonces, en fin, la ciencia del secuestro de carbono es compleja porque es complejo el suelo, ¿no? En fin, yo no quiero dar aquí una conferencia, yo quiero que me preguntéis cosas. Entonces, hay dos aspectos. Una es la investigación, digamos, que es la que hemos hecho nosotros, junto también a estudios que nos han pagado empresas. También asesoramos, no sé si conocéis la empresa Todo Olivo, que se dedica a la producción, a la plantación, a poner plantaciones de olivar intensivo, de olivar en seto, y bueno, y luego hemos hecho varias líneas de referencia e incluso alguna empresa tenía interés en conocer nuestra forma de trabajar, hacerle un estudio clásico de cómo se determina el secuestro de carbono, porque ellos querían iniciar alguna forma, digamos, digital, que hay un montón de trabajos, pero todos están un poco sometidos a crítica, en el sentido que no está claro, que hay una opiniones contradictorias, porque el suelo es muy complejo, como sabéis todos, igual que yo. Y esa complejidad de suelo, tanto geográficamente como localmente o en áreas más restringidas, su diferencias de textura, sus diferencias de estructura, que son muy importantes a la hora de considerar los agregados y los macro y los microagregados, y porque eso interacciona o incide en lo que es, digamos, el secuestro de carbono. Hay que distinguir entre captura y secuestro. En fin, lo podemos igualar a un grupo de maleantes, capturan a una persona y si la tienen mucho tiempo la secuestran, pero si llega la policía y la libera rápida, pues ha habido captura, pero no ha habido secuestro. Entonces, y luego hay aspectos novedosos que ahora podrán salir, pero lo que está claro es que el suelo es muy complicado. Entonces, por eso hablamos, y está en la literatura científica, lo que es carbono lábil. El carbono lábil que está normalmente en los primeros centímetros del suelo y es, como su misma palabra dice, es un carbono que interacciona con el sistema, con los microorganismos, y es un carbono que no tiene tiempo de duración. Entonces, ahí problema, surge la duda de si hay que tenerlo en cuenta. Y luego está el carbono recalcitrante,
que está en suelos más bien a más profundidad y está ocluido en los digamos, en los micro y los macro agregados. Nosotros hemos hecho publicaciones sobre este tema científicas, que en fin, yo estoy a vuestra disposición para mandároslas cuando queráis o deciros la base de datos. Y entonces, y hay otra novedad también reciente que el grupo del AL pues ha insinuado y ya se está aceptando, que hay que considerar también el carbono inorgánico a la hora de computar el carbono, digamos, total del secuestro. Y eso es muy importante porque nosotros aquí tenemos mucho carbono inorgánico en los suelos. Y eso hay que medirlo. Y eso sí que es estable, ¿no? En principio, ¿no? Bien, y luego, por último, y yo casi no os diría nada, yo tengo aquí varias notas tomadas. Aquí hay dos aspectos, como decía, había empezado a decir. El aspecto, digamos, científico, técnico, de medir la huella de carbono para reducir el CO2 en la atmósfera, y por tanto es una labor, digamos, reconocible cada vez más a la agricultura y que hay que defenderla. Y luego está lo más delicado, que es los créditos de carbono. Es decir, se trata, que es lo que está todo el mundo inquieto, preocupado, hay una gran movida en este sentido, vender el carbono a empresas que necesiten ese carbono porque tienen que compensarlo, empresas siderúrgicas, empresas eléctricas, empresas lo que sea. Claro, aquí surge una dificultad. Yo supongo, y Bruselas tiene ahí ese reglamento, que seguro que algunos sabéis más que yo del tema, todavía no está aprobado, parece ser que en el 2004, yo me lo leí, y como todos los documentos de Bruselas son muy farragosos y muy complicados, y tampoco yo estoy muy puesto en esta normativa y en este reglamento, pero todavía no hay nada. Pero sí me sorprende, y os tengo que decir que no me gusta la cantidad de información en la prensa, en los medios de comunicación que están saliendo sobre la huella de carbono. Aquí de la huella de carbono la hace todo el mundo, pero nadie dice cómo la hace. Y hace poco leí en una prensa donde me decían que que en 2 meses habían hecho la huella de carbono de 30.000 hectáreas de olivar. Bueno, pues yo no sé cómo lo harían. Lo harían, en fin, por satélite o lo harían, no lo sé. Cuando ya os he dicho al principio que todas las técnicas que pretenden que pretenden, digamos, utilizar la digitalización, la espectrometría, datos espectrales, infrarrojos, hay un montón de trabajos científicos sobre este tema, pero no está claro. Hay controversia. Unos dicen, hacen cosas muy elementales, cosa que no es del suelo, otros cogen el suelo y se lo llevan y hacen... ¿Voy bien? ¿Me estáis oyendo bien o qué? Perfecto. No, va bien, ¿no? Va bien. Bueno, yo, entonces, claro, yo veo, y a mí me ha parecido muy buena idea esta comisión que se ha creado, o esta reunión, porque es de ingenieros agrónomos, porque esto tiene que ser un trabajo de los ingenieros agrónomos. Lo que pasa es que tenemos que ser rigurosos y serios, y hay que trabajar, evidentemente, en las medidas de carbono que sean, digamos, digitales, porque claro, si tenemos que hacer la huella de carbono de de toda la agricultura que sea capaz de producir créditos de carbono, que sabéis que últimamente han subido muchísimo el precio de la tonelada de CO2, bueno, pues esto, los señores que compren el carbono no son tontos, no los vamos a engañar. Como este que decía yo, 30.000 hectáreas en 2 meses. Bueno, a ver, dígame usted, demuéstreme usted, por eso este reglamento de la comunidad habla de elementos, vamos, de hacedores o equipos que hagan la huella de carbono y de certificadores. Eso es un tema, por eso digo que ahí es muy bueno que hayamos creado esto, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, y sobre todo porque no van a comprar créditos de carbono diciendo tonterías.
porque claro, es gana de engañar. De ahí que está bien el reglamento y la certificación y estas cosas. Yo no sé si queréis preguntarme más cosas. Yo creo, no sé si lo que he dicho lo conocéis seguro y lo compartís. Hombre, yo aconsejo, y no trato de vender mi libro, porque evidentemente no me hago millonario vendiendo mi libro, pero que si queréis enteraros de la elementalidad, pues comprar el libro, que no es caro. Y ahí tenéis todo. Don Vicente, qué alegría de verte. Qué alegría de verte. Bueno, pues yo estoy a vuestra disposición. Bueno, yo quería hacer una pregunta, si me permitís, si no hay otra de momento, que es que hemos estado hablando hace un rato con algunos temas que nos traen a preocupación y a ver cuál es su opinión. Por un lado, dos cosas. Todavía no se ha manifestado un número real de lo que podría tener de repercusión en todo el Estado la captura real del suelo. No sé si podría saber tener alguna pista. Fernando ha estado analizando y nos ha dado los primeros números a través de un dato de captura en la masa vegetal, no en la capacidad del suelo. Y la segunda pregunta sería si estas técnicas digitales realmente pueden de control en continuo de la capacidad de secuestro del suelo, pueden llegar a ser suficientemente económicas para que el agricultor no le suponga un sobrecoste mantenerse dentro del rigor que necesita el sistema de seguimiento del carbono en el suelo, porque si no, lo que pretende nuestro grupo es que haya unos ingresos añadidos para el agricultor, que no le supongan un coste adicional como le está suponiendo al resto de actividades económicas que están teniendo que sufragar, ¿no?, su impacto en emisiones, que la agricultura sea un elemento de descuento y que no pueda de alguna manera soportar, que lo pueda soportar económicamente. Estos sistemas digitales son los que nos gustaría que nos explicaras. Nada más. Bueno, pues en primer lugar, yo no tengo datos globales, es decir, cuánto carbono secuestra la agricultura, cuánto la masa vegetal, que es muy importante también, aunque no tanto como el suelo, sobre todo en árboles, pero no en bosques, sino nosotros tenemos resultados magníficos en olivar, en olivar en seto, en olivar intensivo. Tenemos datos magníficos, muy positivos. Y de olivar hay 260.000, 2 millones y pico de hectáreas en España. Entonces, bueno, pero no hemos hecho, lo único dato que tenemos global y que podíamos integrarlo, no lo hemos integrado, fue este estudio que hicimos de Andalucía en el olivar. Por tanto, yo no tengo respuesta a eso. Y lo segundo, pues yo estoy de acuerdo, porque evidentemente la digitalización, y estoy de acuerdo en que tenemos que procurar ahorrar esto, o que el coste algo tendrán que pagar, porque si un agricultor quiere vender sus créditos de carbono y quiere que se le determine la huella, lógicamente el equipo que lo haga tendrá que cobrar algo, pero llevas mucha razón en el sentido de que, hombre, las técnicas digitales pues van a ser más fáciles. Pero de momento toda la información que yo leo, en fin, yo no tengo más remedio y esa es mi obligación, yo leo todo lo que se publica de este tema en todo el mundo científico. Y entonces hay cosas muy interesantes, pero todavía en Wageningen tienen un programa que se llama, lo tenía por aquí anotado, que parece que es interesante y lo están aplicando en Estados Unidos, que se llama el programa Soil Castor. Bueno, pero todo esto, si uno lee la información, está en duda, está en discusión, hay desacuerdos. Entonces, hoy por hoy, y además pienso que el día que eso, cualquier método digital funcione, previamente hay que, digamos, valorar o certificar por la vía convencional del estudio del secuestro de carbono, que es lo que podréis leer en el libro, y yo explico sencillamente. Medimos el volumen y calculamos la densidad de la madera del árbol, estoy hablando del árbol, que es lo más complicado y lo que probablemente habrá, y entonces calculamos el carbono que hay ahí.
la densidad, volumen y kilos por hectárea en función del número de árboles, ¿no? Se hace en varios árboles. Y luego el suelo, que es lo complicado, nosotros defendemos siempre que no se puede determinar el secuestro de carbono en los 30 primeros centímetros de suelo, porque ahí la mayoría es carbono lábil. Y ese carbono, cuando llegue, en fin, toda esta movida, que yo creo que es la que tenemos que ir preparándonos bien, pues dirán que no están de acuerdo. Nosotros siempre hemos determinado el carbono a 3 perfiles, 30, 60 y 90, siempre. Y entonces, claro, vemos, por ejemplo, que en los vertisoles, que se hacen grietas, vemos sorprendentemente que hay mucho carbono abajo en el perfil de 60-90. Pero aunque no sean vertisoles, siempre hay carbono y va a ser un carbono más estable, más recalcitrante, que se llama. Y ese carbono sí es secuestrado. Pero, sin embargo, en los 30 primeros centímetros, por supuesto que habrá carbono secuestrado, pero habrá mucho carbono lábil, porque ahí está el acaparable, ahí está esa dinámica de microorganismos, de raíces y de todo. En fin, no sé si contesto a tu... Hay que esperar. Sí, una consulta alrededor del estudio que leí con detalle sobre la captura de carbono en olivar, que fue muy significativo para mí. Y yo hice los grandes números y con lo que había allí de los cultivos intensivos y tal, yo me quedé con que la parte arbórea capturaba alrededor de 8 toneladas por hectárea y la parte suelo 8 toneladas por hectárea también. Más o menos, que podía tener una equivalencia. Esto es lo que... Pero esto es así. ¿Esto se puede dar en otros cultivos o solamente crees que es en el olivar donde hay esta... Es que es un número muy bestia esto. No, yo te digo a ti, precisamente me alegra, es un número muy bestia, esa es la clave. Yo creo que el olivar, que es muy grande, el olivar tiene mucho que jugar en este tema del secuestro de carbono y en los créditos de carbono. Me refiero al olivar intensivo, tanto en seto como intensivo, pero sobre todo el intensivo, porque primero hay mucha masa vegetal, muchísima. Y le medimos perfectamente, lo puedes medir, y eso es bastante uniforme. Y luego el suelo, bueno, depende ya de donde esté la plantación, ¿no? Pero bueno, el que haya salido 8 y 8 es una casualidad. Yo creo que tiende a dar, si el olivar es grande, probablemente el olivar ganará al suelo y depende del tipo de suelo. Pero en su conjunto, uniendo masa arbórea y carbono del suelo, es una cifra magnífica. Magnífica. Pues claro, supongamos que sean 4 o 5, digamos, toneladas de carbono secuestrado como promedio. Bueno, pues si eso se pone a $15 por esto, pues bueno, pues ya hay un ingreso. Y eso al agricultor le va a compensar lo poco que le va a costar la huella de carbono cuando los sabios informáticos nos den. Pero hay que contrastar. Yo cuando me vengan hay un equipo en Sevilla que está trabajando en este tema y han hecho un convenio con nosotros y hemos hecho la huella de carbono de ese olivar, de varios olivares, porque ellos es de una empresa importante. Le hemos hecho la línea de referencia porque ellos vamos a contrastar con nuestra medición convencional. Nosotros cogemos una sonda, medimos 30, 60, 90, tenemos un equipo para medir carbono de última generación, determinamos la densidad del árbol, analizamos el carbono también por esa vía en este equipo. O sea, nosotros somos muy rústicos, o sea, método convencional. Y creo que todo método digital que se ponga en marcha debe ser, digamos, contrastado con el estudio real por la complejidad que tiene el carbono. No sé si te respondo o no te respondo. Sí, sí. O sea, vamos a encontrar esta gente que está haciendo estos equipos, entonces, a buscarlos desesperadamente. Gracias. Claro, es que yo creo, y perdonadme que insista, es muy importante lo que habéis creado, en fin, que yo me he prestado, yo no participo porque yo, aparte de que soy algo mayor, yo tengo otras cosas, estoy escribiendo libros, estoy un poco liadillo, si no, como no he hecho otra cosa, pues no me dedico al golf ni me dedico a otras cosas. Entonces, quiere decir, pero a mí me parece muy bien, y pensaba yo esta mañana, digo, bueno, es que esto tiene que ser un trabajo muy interesante para agrónomos, equipos que se formen, porque digamos, tenemos los conocimientos de lo que es la agricultura y la planta. Y entonces, y muchos de vosotros sois jóvenes,
o la mayoría, pues algunos no somos tan jóvenes, pero pues ahí tenéis que estudiar todas estas técnicas espectrales, de sensores, de infrarrojos, que hay un montón de trabajos, y por supuesto yo me ofrezco a daros información porque continuamente estoy, digamos, revisando la literatura científica, y esto es lo bueno que es estar en una universidad, aunque yo soy emérito, pero estoy en activo, y entonces pues tenemos alertas de todas las revistas de agricultura científica que hay en el mundo. Entonces, pues eso es bueno, y yo, pues cualquier cosa, cualquiera que queráis, una información, gas, todos, en fin, el secretario general, yo confundo los nombres, pues me pedís y yo con mucho gusto os felicito la información, os digo dónde está la información, etcétera. Entonces, yo creo que muchos de vosotros que os guste la informática y todas esas cosas tenéis que trabajar en el tema digital, pero siempre hay que contrastar. Y yo supongo que cuando Bruselas elabore el reglamento y la certificación y tal, tendrá que decir algo parecido, porque si ellos son serios, que creo que lo serán, pues consultarán la literatura y verán que hay una gran, yo he puesto aquí, gran incertidumbre, opiniones contradictorias, y que es un desafío esta manera de determinar de una manera rápida y barata, como decía antes, la huella de carbono. No sé, estoy hablando demasiado. Oye, alguien que me pare, ¿no? En fin, No, que me no, pregunta. estás perfecto, perfecto, Luis. Yo quería hacerte una pregunta, porque como edafóloga, claro, ex edafóloga, ya trabajo poco. Hay una cosa que has manejado, un concepto que me ha fascinado, y es la diferencia entre captura y secuestro. Porque ahí Sí, la señor. captura, Eso, que es lo que hay que manejar bien, que capture, porque si no, no va a haber secuestro. Entonces, ahí eso está muy relacionado con las buenas prácticas agrícolas de manejo de suelo. Que efectivamente. eso sí que ahí estamos. Y esas buenas prácticas agrícolas no son generalmente exportables, pero sí se puede generalizar. Y sobre todo, yo quería incidir en esa afirmación que haces, que no se pueden medir en suelos cultivados, no se puede medir solo los 30 centímetros primeros, porque no te va a dar Claro. el dato del secuestro. Sí de la captura, pero no del secuestro, que es lo que te van a pagar. Entonces, 30, 60 y 90, en la mayoría, yo diría que en el 80% de los suelos cultivables de España se puede hacer. Esto no es aplicable a pastizales, porque No. la Claro que no. profundidad, pero bueno, eso tendrá que tener otro sistema de estudios. Pero sí Mira, que me gustaría un poco que hablaras en grandes rasgos de la metodología que habéis usado en sí, el olivar, la metodología, ¿qué hacíais? sí, bueno, pero antes apostillo algo que has dicho muy interesante. Es muy importante el manejo del suelo. Entonces nosotros cuando hacemos la huella de carbono en el olivar, pues, y medimos la masa aérea por medidas taxométricas, y luego determinamos con una forcípula, y luego determinamos, digamos, sacamos un cilindro del tronco para determinar la densidad. Cuando medimos eso decimos menos de 2 centímetros de diámetro de las ramas, que son las que se caen en la poda y se caen en la recolección, eso va a carbono del suelo. Por tanto, señor, no labre usted los olivos, deje usted los olivos sin labranza, deje usted que esas hojas se modifiquen y aporten carbono. Es decir, tanto aquí como en los cultivos herbáceos, el no laboreo ha contribuido, y ahí tenemos muchísimos datos del ensayo de Malagón, que ha tenido 30 y tantos años, casi 40 años. Ahí está claro que el no laboreo contribuye, secuestra más carbono, captura y secuestra más carbono que el laboreo convencional. Entonces, pues ahí tienes un dato. Y luego dependerá del suelo, en fin, no podemos clarificar esa variabilidad de suelos y de todo que hay, pues nos implica un manejo distinto. Pero y me preguntabas, Maricruz, ¿qué pregunta me decías? ¿Cómo hacemos nosotros? Mira, Se ha metido aquí otro. sí, otro elemento. Bueno, vamos a ver. Mira, nosotros
supongamos que nos encargan un trabajo, una empresa que tiene una plantación de 80 hectáreas de olivar y que quiere, bueno, y que ya lo tiene, digamos, bastante crecido y tal. El primer pega que nos encontramos es que ellos no tienen datos analíticos previos. Ten en cuenta que la huella de carbono es un balance que tú haces en el tiempo. Entonces, por eso hacemos siempre que podemos, y el olivar es joven, lo que se llama la línea de referencia, que es el olivar plantado, o más o menos. Entonces, pues determinamos el carbono que hay en el suelo a 90 centímetros, a 30, 60 y 90. ¿Cómo? Bueno, pues eso, aquí está el buen ojo del agrónomo, que no vamos a pinchar si son 50 hectáreas o 100 hectáreas, intentamos de una manera aproximada, de acuerdo con el encargado muchas veces de la finca o el propietario, bueno, áreas uniformes de estas 60 hectáreas. Salen 4 o 5 uniformes, hay una pendiente, en fin, eso es un criterio de buen agrónomo. Y esas las muestreamos, tomamos varias muestras de suelo con una sonda, tenemos un equipo de sonda y tenemos sonda acoplada al tractor, que esas no las empleamos, y tomamos a 30, 60 y 90. Y eso lo guardamos, lo traemos al laboratorio, lo sacamos y determinamos el carbono orgánico que tiene. Porque nosotros no consideramos todavía el carbono inorgánico, pero que hay que considerarlo. Y luego y ya está, y determinamos, luego como tenemos pues unos cilindros, pues determinamos también la densidad del suelo y multiplicamos por el peso y tenemos pues vamos los kilos que tenemos ahí. Y entonces eso es el suelo. Y el árbol, pues cogemos pues una forcípula, cogemos esta sonda y entonces medimos la arquitectura del árbol, en el caso de olivar, pero también almendro, pues lo que sea, y de ahí, pues lo mismo, determinamos si determinamos con la sonda el volumen, digamos, y el peso, pues ya tenemos los kilos que tiene ese olivo. No lo hacemos en uno, lo hacemos en varios y entonces multiplicamos por el número de olivos. Entonces, si sumamos ese carbono referido pues a hectárea, y luego por el número de olivos por hectárea, pues nosotros tenemos ya el carbono sobre todo esto. Está, María Cruz, el libro que tú lo tienes, tú sí lo tienes, ¿no? Lo he leído, pero quería que lo contaras. Sí. Bueno, quería que lo contaras, sí. Porque, ¿sabes, Luis, lo que va a pasar al final? Es que toda la normativa o todos los volúmenes que se están contando, no es lo mismo hacerlo con unas mediciones, como tú has dicho, que si yo hago una calicata o hago una medición para X hectáreas, porque el suelo es muy variable. Entonces tú lo que has... Por eso, claro, pero tú has usado un criterio que creo que tenemos los agrónomos, que es las áreas que son homogéneas, que no tienen nada que ver. Pero, a veces una hectárea tiene 7 áreas, áreas en nuestro país. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como técnicos y como ingenieros, que hay que tratar el asunto y saber qué se está haciendo. Pero perdona, Maricruz, una cosa importante. Tú ves aquí todo la digitalización, los vuelos de satélite, claro. tal, pues esto puede contribuir perfectamente a determinar esas áreas. Ahí sí. El problema es que no estoy de acuerdo y que no sé todavía que exista un método para determinar el carbono que hay en el suelo a 90 centímetros de profundidad. Ya. Están determinándolo a 30 centímetros y eso yo no estoy de acuerdo. No sé, si te contesto, creo que sí, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis. Sí. Encantado. Don Luis, buenos días. Yo soy Felipe Cortines del Colegio de Agrónomos de Cádiz. Muy bien. Le quería hacer la siguiente pregunta. En el mundo o toda esta cosa, movimiento de los créditos de carbono, siempre se habla de la adicionalidad. O sea, que hay que hacer algo adicional para generar esos créditos, que no te van a recompensar que tú sigas haciendo lo mismo. ¿Qué técnicas adicionales podemos aportar para este secuestro de carbono en un olivar o en un cultivo extensivo? Usted que tiene tanta experiencia, ¿cuáles serían las principales que podríamos utilizar?
Ya lo he dicho, lo que no pueden pretender, por eso yo los reglamentos y estas cosas me preocupan a veces. Lo que no nos pueden pedir es que le demos chocolate con churro al olivo, y como técnica, perdona la expresión. ¿Qué quiere decir? Pues en un olivar, la experiencia que tenemos es que, aparte de la intensidad de plantación, que es algo que está ya en marcha y por tanto es una introducción, evidentemente un olivar en seto que tenga 2.000 olivos por hectárea, pues no es lo mismo que un olivar de Jaén, de mi tierra, que está en lo alto de la sierra aquella y tiene 3 troncos tremendos. O sea, evidentemente ese señor no tiene derecho y no sé lo que hará hacer. Pero quizá la técnica más importante será el que los residuos queden en superficie. La técnica del no laboreo. Y ya no hay más. Y eso lo tiene que... O sea, que no podemos, como digo, pues ponerle pues, churros con chocolate al olivo, ¿no? Pero por eso es una cuestión, yo no sé si alguno de ustedes, que ahí hay gente importante, participará, debería participar. No solamente en España cuando regule esto, si lo regula y de qué manera, sino también a nivel de Bruselas. Yo no sé si alguno de ustedes que está aquí lo han llamado de Bruselas para consultarle de ese reglamento y de eso que se va a hacer. Yo le puedo a usted decir que a mí no me han llamado. Y yo le puedo a usted decir, perdonen la inmodestia, que yo he publicado muchísimo sobre este tema. Y he publicado en revistas internacionales. A mí Bruselas no me conoce. Bueno, me conocen antes de la guerra que iba yo allí a evaluar proyectos. Pero quiero decir con esto que es importante que los agrónomos que hay ahí algunos de mucha experiencia en todos los sentidos, pues participen en esto, porque yo no entiendo por qué esto que decía antes, que se está hablando, yo a veces la prensa me río, ¿no? Vamos, la prensa ya sabéis que a veces dice cosas que la pobre periodista no se entera, pero se dice que se hace la huella de carbono, todo el mundo habla de huella de carbono y la mayoría no sabe lo que es la huella de carbono. En fin, no sé si contesto a tus preguntas, ¿eh? Hola, buenos días. A mí me gustaría intervenir, si es posible. Claro, todo lo que queráis. Sí, por lo que he cobrado. Don Luis, mi querido profesor Bellido, soy Juan Antonio Polo. Hola, ¿cómo estás, hombre? Me alegro de Viejo saludarlo. rockero. Igualmente. Sí, señor, sí, señor. Hace ya Tú 15 eres el años que tienes que... que hablábamos de estos temas, don Luis, y del balance de carbono y de cómo teníamos que ser capaces de intentar influir en la regulación. Yo ahora, desde esta primavera, formo parte del Consejo Olícola Internacional y entonces, Bien. pues, me gustaría, estando totalmente de acuerdo con todo el discurso del profesor López Bellido, me gustaría, si es posible, aportar un halo de optimismo en cuanto a la regulación. Es cierto que la Unión Europea está estableciendo el sistema regulatorio para los créditos voluntarios de carbono. Es cierto que hablan del concepto de carbon farming de una manera muy general, sin todavía tener una distinción entre cómo evaluar el balance de carbono y diferenciar sistemas leñosos de sistemas herbáceos, pero también es cierto que están abiertos a que se le hagan propuestas. Y en este sentido, nosotros desde aquí, desde el Consejo, vamos a intentar hacer propuestas para que el principio de adicionalidad de alguna manera se reformule o se flexibilice para entender la idiosincrasia de un cultivo como el olivar, en el que se trata de un bosque ordenado y domesticado por el hombre, que en la mayoría de los casos, y así lo demuestran multitud de estudios de cambio de uso del suelo, no es un terreno que haya sido robado al bosque, sino que gran parte de la superficie es de olivar, sobre todo en el sur de Portugal, en el sur de España y en toda la cuenca sur mediterránea de Italia. Es un cultivo que está viniendo a mejorar el uso tradicional que había de ese suelo, porque habitualmente o históricamente ahí en el mejor de los casos hubiera habido un pasto, un cultivo herbáceo, y entonces el principio de adicionalidad no puede considerarse tal y como se está formulando ahora, que ve que los créditos de carbono tienen que considerarse solo sobre lo que mejoremos respecto de la situación actual. ¿Cuál es la situación de partida?
porque la situación de partida no puede ser que un agricultor que esté en producción integrada o incluso en cultivo ecológico, con unas prácticas agronómicas sostenibles, que esté manteniendo una cubierta vegetal, que esté incorporando restos de poda al suelo, que incluso esté compostando y esté aplicando ese compost entre líneas, ¿qué capacidad de mejora tiene ese agricultor? Ninguna. Bueno, Como decía como decía el profesor, no le podemos dar chocolate con churro a los olivos, podemos hacer lo que podemos hacer. Entonces, la adicionalidad tiene que reformularse. Y otro principio, otra cuestión que en nuestra opinión tiene que reformularse es la determinación de las líneas base. Es decir, eso es, líneas de referencia llamamos nosotros. hay que hacer referencia a eso. Es decir, no, tiene que haber una mayor finura en la determinación de las líneas base. No puede plantearse criterios tan generales. Y en este sentido, yo lo que puedo decir, por las reuniones, por las conversaciones que estamos teniendo con la comisión, porque al fin y al cabo el objetivo de la misión del Consejo es intentar que los esquemas regulatorios pues defiendan o no sean perjudiciales para los intereses del sector como mínimo, pues que esto se pueda de alguna manera modificar o reformular. Y estamos teniendo buena receptividad. Y yo, bueno, al hilo de esto, pues deciros que me estoy muy atento a todo el trabajo que se está desarrollando en la comisión, que bueno, que ahora desde esta posición que estoy en el Consejo, pues tengo que, no puedo, por incompatibilidad, no puedo participar en elaboración de documentos y tal, pero sí puedo participar en estas comisiones y simplemente ponerme a vuestra disposición para todas las personas de esta comisión, si en algún momento bueno, consideráis que puedo seros de utilidad en algo, pues tenéis mi contacto. Y finalizar, pues permitidme que haga un poco de apología. Fernando os ha incorporado en el correo de convocatoria de esta comisión, creo, o un correo que ha mandado esta mañana, una información sobre un workshop que hemos organizado para octubre, del 17 al 19 de octubre. La inscripción es totalmente gratuita, tanto presencial como online, y creemos que, bueno, que hemos conseguido un panel de expertos muy interesante de ámbito internacional, tanto de la ciencia como del mundo de la empresa privada, de entidades de certificación, de entidades de generación de créditos de carbono, que creemos que puede dar una visión amplia de lo que hay y de lo que puede haber, y os animo a participar y a que lo sigáis pues con todo el cariño del mundo. Así que nada, os mando un saludo a todos. Yo te quería, perdón, ¿puedo intervenir? Yo, dada tu posición, me parece muy interesante y creo que tienes experiencia, pero hay una cuestión que me obsesiona. Todavía todo esto está en pañales, se está gestando. No el cálculo de la huella de carbono, que lo sabemos hacer bien y que digitalmente lo podremos hacer, sino cómo se va a vender los créditos de carbono. ¿Qué criterios para certificar esos créditos de carbono para que la empresa fulanita de aceros o la empresa fulanita de electricidad compre algo que sea real, que sea realmente carbono secuestrado? Eso para mí es la principal duda. Para mí es la principal duda. Entonces me parece muy bien que se reúnáis, las comisiones y tal, pero mientras tanto no sepamos bien el carbono secuestrado del cultivo, con independencia. ¿Ves? Hay un dato que no me acaba de gustar mucho. Usted ha introducido algunas mejoras. Bueno, el chocolate con chorros. Oye, ustedes, si un señor que planta olivar intensivo sabe perfectamente cultivar y sabe perfectamente, puede añadir compost o no, pero hace los laboreos, irá a hacer las cosas bien. Entonces, lo que me preocupa, insisto, es cuando una empresa quiera comprar créditos de carbono, cuando esto se regule, ¿cómo se va a regular? ¿Cómo ese señor se va a fiar de los créditos que le ofrecen? Porque Bruselas va a intervenir, va a hacer un reglamento, va a haber certificadores, pero esto es lo que está, y en contrapartida,
pues ya os estoy diciendo que aquí todo el mundo está haciendo huellas de carbono. Esto, uno de mis colaboradores, que también es catedrático, que además también mi hijo, Rafael, tiene esa teoría de que, por favor, y este fue el que estuvo con LAN en Ohio, pues tiene esa teoría de que hasta que esto no se regule bien, evidentemente vamos a estar dando palos de ciego. No quiero ser negativo, señor Polo, querido, pero que tenemos que ser, porque luego que al final no paguen los agricultores, que al final no funcione, y por eso yo he dicho que está muy bien ese grupo para que este tema se creen empresas de agrónomos y estudien y investiguen y trabajen. Y como os he dicho, yo estoy a vuestra disposición, pero ya os digo, mi tarea es investigar, aunque hacemos también huellas de carbono bastante, porque probablemente haya poca gente que haya hecho tantas huellas de carbono o líneas base o líneas de referencia que hemos hecho nosotros, básicamente en olivar. Bien, no sé, creo si me ha entendido y mi mensaje, sí. Oye, Luis, una cosa, las huellas de carbono en las cuales vosotros trabajasteis, ¿sabes cuál era después el destino, cómo se comercializaron y dónde fueron? ¿Los datos? No, es ¿Te decir, refieres? digamos, vosotros certificasteis una serie de huellas de carbono y una serie de líneas bases, en unas plantaciones de olivar. Sí, Después, ¿qué hizo el eso se lo cultivador, damos el agricultor? al ¿Qué hizo propietario. con eso? ¿Eh? Eso se lo hemos dado al propietario, que es el que ha pagado el estudio. Ya, no, ya, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo él con eso? ¿Sabes lo que hizo con él? En general, vamos. No lo sé. Bueno, si es la línea base, está esperando de que pasen años para, apoyándose en línea base, hacer una nueva huella de carbono y ver el secuestro que ha habido. Ese es el objetivo de la línea base. ¿Entiendes? Ahora mismo está en expectativas, ¿no? Ya. Estamos hablando de una plantación que, dentro, otra cosa es que sea un suelo, digamos, de cultivo herbáceo, ¿no? Pero ahora mismo todas las que hemos hecho, que han sido varias de líneas que yo llamo referencia o línea base, todas están en poder de ese señor y ya uno, aunque de momento no ha dicho, yo creo que debéis venir otra vez. Y entonces ya vamos sobre el apoyo en esa línea base. ¿Entiendes? ¿Te contesto? Sí, claro. ¿Y qué tiempo ha pasado? ¿Qué tiempo ha pasado desde la primera hasta ahora, Luis? 5 años. 5 años. Ya. Vicente, qué alegría verte, Vicente. Yo de verte a ti tan joven, jodido. Pero tú eres un pozo de ciencia. Bueno, un pozo de años, pero nada mira, más. Depende, ten en cuenta que una plantación de olivar intensivo y con estas nuevas variedades que tenemos, crece muy rápidamente. El segundo año ya está dando cosechas. Claro. Y el tercero, por supuesto. Entonces, esta que vamos a hacerla la segunda entre 5 y 6 años. Pero claro, ¿qué va a pasar? Este señor, que además es aceituna de verdeo, y es en Sevilla, y es manzanilla. Y fíjate, manzanilla intensivo, o sea, súper intensivo. Bueno, entonces este señor, pues, que evidentemente es inteligente, son una familia, pues entonces se va a tener sus datos y lo va a guardar. Y luego ya veréis qué hace. Pero este señor, dependiendo de lo que reglamente este señor, si sigue haciendo esto, este señor va a poder acreditar que tiene un carbono. Fijaros que es, digamos, dinámico, es decir, que pasamos de uno a otro, pero luego va a hacer otra huella de carbono y va a ir vendiendo créditos sucesivamente. ¿Entiendes, Vicente? Ya. A mí me gustaría poder contestar la pregunta que hacía Fernando sobre qué uso dieron las personas o las empresas que calcularon huella de carbono antes de que existiera este movimiento. Vamos a ver, yo la primera vez que hice un proyecto de cálculo de huella de carbono fue en 2008, hace ya 15 años, y en aquel momento los estándares que existían para la determinación de la huella de carbono de productos, en este caso de aceite de oliva, hablo de lo que yo conozco, que era en ese momento era la PAS 2050, un estándar británico. No había todavía norma ISO, la 14067 vino a continuación, ni siquiera GHG Protocol todavía tenía un estándar para productos en aquella época.
Ninguno de estos estándares permitía incorporar al cálculo al fin y al cabo era un análisis de ciclo de vida en el que se determinaba el impacto ambiental de una categoría de impacto, en este caso las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues ninguno de esos estándares en ese momento permitían incorporar en el algoritmo de cálculo la potencial absorción de dióxido de carbono que podía tener un producto en alguna de sus fases, bien fuera en la fase agronómica, en el caso del olivar, o incluso en productos de madera, en almacenamiento físicamente en producto, ¿no? Bien, fue cuando ya GHG Protocol y ISO 14067 permitieron en su anexo incorporar como información adicional complementaria la capacidad de absorción, cuando se pudo empezar a comunicar qué potencial de secuestro o de captura de CO2 tenía un producto. Siempre hablábamos en términos de producto, de análisis de ciclo de vida de producto. Entonces, nunca, y hasta la fecha tampoco es posible, en un análisis de ciclo de vida de productos, digo, siguiendo estos estándares, Luis, siguiendo estos estándares... Sabes que no hemos estado de acuerdo nunca en esto. Déjame que termine. Siguiendo estos estándares, a día de hoy, internacionalmente reconocidos, ISO 14067, GHG Protocol for Product, ninguno de estos estándares permite a un productor de aceite de oliva decir, oiga, mi aceite de oliva, mi unidad funcional, emite 13 kilos de dióxido de carbono por cada litro de aceite de oliva, pero como absorbe 10 kilos, emite 7 y como absorbe 10 kilos, mi huella de carbono es de menos 3 kilos. Eso, a día de hoy, ningún estándar internacional lo permite. Entonces, si ahora nos movemos al ámbito de la generación de créditos de carbono en superficie y hacemos el estudio por hectárea, es cuando aparece la posibilidad de hablar de captura de CO2 asociada a una unidad de superficie. Y ahí es en el ámbito en el que nos movemos. Pero todos estos estudios comerciales hasta la fecha informaban de la capacidad de secuestro como información adicional complementaria. Y algunos de ellos lo podían incorporar en la etiqueta porque hay un sistema de comunicación ambiental que es la declaración ambiental de productos, el Environmental Product Declaration, que en Europa lo opera fundamentalmente el Instituto de Medio Ambiente de Suecia, que sí permite la incorporación de la información adicional en la etiqueta. Pero nunca, hasta la fecha, se han utilizado para generar créditos de carbono, fundamentalmente porque son estudios asociados a producto, no a superficie. Bueno, vamos a ver. Tú, perdón, has acabado. No, es que es importante que yo conteste a lo que acabas de decir, porque evidentemente tú y yo hemos estado siempre en desacuerdo, porque a mí me parece muy bien que dominas muy bien todas las normativas, nosotros no las dominamos, pero nosotros hemos estado en la cuna donde se ha elaborado de esto. Y yo, María Jesús, se me ha olvidado decir algo muy importante, que he visto el carbono que da el árbol, el carbono que da el suelo, y luego hay que descontar el carbono que emiten las prácticas de cultivo. Eso es fundamental, es decir, que es un balance. El carbono secuestrado por el suelo, el carbono secuestrado por el árbol y luego el carbono emitido por todas las técnicas de cultivo, el abonado, el tractor, la recolección, incluso si vamos al kilo de aceite, pues la elaboración, todo, y ese es el balance. Y digan lo que digan las normas, eso es la filosofía científica de la huella de carbono. Ya pueden decir las normas lo que quieran. Tú y yo no hemos estado de acuerdo en este sentido. Yo sé que tú estás bien instalado en estas cuestiones, yo soy un científico y por tanto a veces las normas no me gustan porque algunas que he leído, no. Mirad lo que tengo en la mano. Esto es la huella de carbono de una variedad arbequina hecha por todo olivo, donde y se ha vendido, donde aquí se registra con un anagrama que es el nuestro, la huella de carbono registrado en una plantación concreta de 60 hectáreas. Y esto se ha vendido y está ahí. Ahora, que esto no lo contiene, entonces, me preocupa mucho la burocracia. Y yo sé que tú te preocupan, digamos, esos aspectos legales y tal y cual, me parece muy bien. Podemos hacer un joint venture. Pero no discutamos, por favor, aunque lo haya regulado, digamos, quien sea, de que la huella de carbono es esta, es un balance. Secuestro menos emisiones.
Entonces, esto yo te lo he dicho siempre, lo hemos discutido siempre, pero bueno, cada uno, afortunadamente, tenemos la opinión. Pero yo, si voy a comprar crédito de carbono o voy a asesorar a un agricultor para que venda crédito de carbono, yo le diré que tiene que hacer eso. Y al final es eso, porque un señor que, claro, si tú, era el principio que tú decías porque no estaba autorizado, o sea, que eran las emisiones de CO2 de las prácticas de cultivo. Bueno, y el secuestro no lo considerabas. Bueno, y eso yo nunca lo entendí, aunque no esté legislado. Bueno, en fin, yo creo que el tema... No, pero Luis, perdón, yo me he tenido que explicar mal. Yo estaba haciendo una descripción de los estándares normativos Sí, sí, que hay. No, sí, y pero precisamente, que yo no... no, pero precisamente yo he dedicado unos cuantos años de mi vida profesional a conseguir que esos estándares intentar influir para que se modifiquen, y de hecho se modificaron para incorporar el concepto de absorción y secuestro hasta la fecha como información adicional complementaria. Y ahora estoy precisamente enfocado en intentar modificar o influir en el desarrollo normativo para que precisamente la adicionalidad no nos fastidie y las líneas base no nos perjudiquen al olivar. Entonces, no, yo en ningún momento estoy defendiendo esos esquemas, los estoy describiendo lo sé, porque es la realidad de lo que hay. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero la realidad es la que es. Bueno, no sabes lo que me alegra que te hayas convencido. No sabes lo que me alegra que estés luchando por eso. Claro, yo te lo vengo predicando hace un montón de tiempo. No, mira, ya sabes que disentimos, tú eres más político que yo. Y ¡No! Eso te honra. En absoluto. Pero, perdona, tú viniste aquí en cierta ocasión a ver a Rafael López Bellido, que es una autoridad, lamentablemente está enfermo, tú viniste a verlo y él mal me sabe. Te inició y luego tú pues te la montaste magníficamente, pero tú y yo hemos tenido siempre controversia. Luis, entonces, en honor a la verdad, eso no fue así, pero bueno, no es cuestión de discutirlo. Bueno, no me digas, sí, bueno, es igual. Yo te digo una cosa, que me parece muy bien que tú ya estés convencido y te dediques de verdad a defender lo que es la huella de carbono. Que lo que tú vendías antes no era huella de carbono. Lo dijera Agamenón o su porquero. ¿Estás de acuerdo? No, en absoluto, pero bueno. Pues acabamos. Seguimos con el coloquio. Vamos a ver, ¿me permitís un momento? Porque claro, a lo mejor voy a decir una locura, pero por aquello de la edad, como dice Luis, ¿alguien puede explicarme exactamente cómo funciona esto en lo forestal? Perfectamente. ¿Y por qué no se puede hacer en lo agronómico lo mismo que están haciendo los forestales? Si es que es lo que los forestales están también en esta dificultad de precisar. ¿No lo están cobrando ya ellos? Sí, pero es que para ellos es más fácil, Vicente. Sí, con independencia de que sea más fácil, el tema es si ese método que están siguiendo ellos se podía aplicar de la misma manera al cultivo leñoso, porque como ha dicho el amigo Polo, al fin y al cabo, el olivar andaluz es un bosque ordenado. Sí, señor. Y el bosque más al sur de Europa. Y de la misma manera que hay otros bosques que están obteniendo una ventaja vendiendo créditos de carbono, ¿qué dificultad puede tener el olivar para que sea así? Pues que estaba regulado lo anterior, porque está claro y demostrado, yo no he trabajado en forestales y el sistema es el mismo, lo que pasa es que es más sencillo y eso está admitido por los foros, por la FAO o por la Unión Europea, de que los bosques son secuestradores natos de carbono y hay que estudiarlo. Se lo han puesto a huevo, perdona la expresión. Sin embargo, a la agricultura, Bruselas y otros sabios de menos importancia se han dedicado, han cuestionado el papel de la agricultura porque era contaminante. Vicente, es un tema político, pero que lo forestal es importantísimo y creo que yo no entiendo mucho de ese tema, vamos, ni hecha, pero evidentemente tiene una importancia tremenda. Pero lo bueno que vimos es que puede haber olivos, como has dicho, el bosque ordenado está muy bien, claro. que puede secuestrar más que un bosque mediterráneo. Pero que quien dice olivo dice almendro y dice cantidad de plantaciones leñosas y fruticultura. Si nosotros vamos a hacer en almendros y vamos a hacer también en estos árboles pistachos, o sea que todo el mundo quiere
Entonces aquí, hombre, a nivel de cultivos leñosos, porque claro, los cultivos herbáceos hay también, porque si hacen el laboreo y tal, pero ahí yo creo que no va a haber mucho tráfico, va a haber en los árboles, tanto lo forestal, que está clave y lleva mucho tiempo reconociéndose, como en las plantaciones. Ten en cuenta que donde hay 2,5 millones de plantaciones de olivar, nada más que aquí, nada más que aquí. Y luego, pues hay también otros árboles. Cítricos se han hecho también. Hay una huella de carbono de unos colegas de Libia, me parece. O sea, que los árboles nos pueden dar mucho juego, pero con ese criterio, con independencia de normativa y de cosas, de verdad. A mí me parece muy, me da mucho miedo las normativas, las reuniones y tal y cual, porque luego leo los documentos y son complejos, y no benefician a los agricultores y a los técnicos que tienen que trabajar en ello. Permitid un Yo no momento, sé si... A ver, hola, buenas. Yo creo que todos tenéis razón. Vamos a ver. Lo que pasa es que el concepto de huella de carbono como tal es un concepto muy generalista y sale como aquellos gases emitidos en tu actividad. ¿Qué sucede? Que nuestra actividad tiene otro factor, que es que también secuestra. Entonces, como el punto de partida del concepto de huella de carbono es calcular los gases que yo en mi actividad emito, claro, no se contempla el aspecto del secuestro, que esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Claro. Esta normativa funciona de la siguiente manera. Yo calculo lo que tengo y hago una serie de prácticas para reducir mi huella. Pero claro, eso es para toda la actividad. Eso vale para una refinería de petróleo, para una industria ladrillera y también vale para una finca agrícola. ¿Qué sucede? Que a diferencia de las otras actividades, de los otros sectores industriales primarios, la agricultura, y ese es el caballo que tenemos que defender y para eso estamos aquí, la agricultura también actúa como secuestrador de carbono. Claro. Esa es la gran batalla que tienen que entender desde los que hacen esas normativas. Por eso decía que el profesor Bellido tiene razón, porque efectivamente la agricultura hay que buscar ese balance, pero en el concepto inicial de huella de carbono no aparece ese balance. Es una cosa que se saca para todo el mundo mundial, y no aparece ese concepto de balance en el concepto inicial de huella de carbono. Porque la huella de carbono es calculo, reduzco y compenso. Es decir, esto está pensado para todo el mundo. Una empresa en Murcia muy famosa de transportes por su marketing verde, es una empresa muy grande de transporte de mercancías, baja a Europa, sube a Europa con muchos productos agrícolas. Entonces ella ha calculado su huella de carbono de su flota de miles de camiones, ha reducido lo que ha podido con una serie de prácticas y lo que ha hecho ha sido, está montando un bosque, un proyecto de absorción, donde eso sí está calculado y estipulado, y Fernando sabe más de eso y me puede corregir, y entonces dice, bueno, pues si yo emito 1 millón de toneladas, he reducido 100.000, me quedan 900.000 que tengo que compensar. Bien, ese es el concepto general válido, lo mismo, como decía que para un roto que para un descosido. ¿Cuál es la característica principal del sector en el que nosotros estamos, en la agricultura? Que nosotros tenemos ya nuestra propia compensación en nuestras propias fincas. La agricultura, tanto en la biomasa como en el suelo, secuestra parte de ese carbono. Entonces, esa es la gran batalla que nosotros tenemos que introducir y que tenemos que conseguir que esas tablas o ese concepto, incluso más que tablas, empezando por el propio concepto, que les quede claro a los que hacen la normativa, que no tenemos que irnos a plantar arbolitos al monte para compensar nuestras emisiones. Es que los arbolitos los tenemos plantados ya en nuestra propia actividad. Y esa es la diferencia. O sea, por eso digo que todos tienen razón, porque el concepto de partida inicial de la huella es solamente las emisiones, y don Ruiz tiene razón. Habría que, en la normativa, contemplar que los olivos, los almendros, los limoneros y las matas de habas, perdónenme la expresión, también secuestran. ¿Cuál es el peligro? Primero, que no se entienda ese concepto a nivel europeo o a nivel de que está haciendo la normativa, que yo creo que la batalla la tenemos que dar. Y segundo, esas prácticas, porque bueno, hay por ahí tablas, y Fernando sabe más que eso que yo, donde un árbol, un pino, tal, pues te compensa tanto carbón. Bueno, pues si yo tengo 1.000 toneladas, pues tengo que plantar 1.000 pinos, o 800 o 3.000, los que me salgan en la tabla. Eso está ya más o menos, hay unas tablas ahí forestales. Lo que tenemos que conseguir es que sean unas tablas realistas
a nivel de las diferentes especies agrícolas, que son muchas, muy variadas, muy complejas, pero que vayamos en ese camino, que sea considerada, bueno, y os puedo decir que a veces la estupidez administrativa llega a niveles muy grandes. Tengo un amigo que tiene un campo de golf y que quería, por su marketing verde, porque es muy sensible el tema del consumidor europeo, centroeuropeo, norte europeo, todo el tema de que las empresas o cualquier cosa que vendas, pues que tenga un estudio y que tenga una sensibilidad medioambiental. Un amigo mío, que es dueño o propietario de un campo de golf, pues quiso sacar la huella de carbono, que ya la tiene de su campo de golf, y bueno, pues venga, pues reduzco, cambio las bombillas, compro energía eléctrica verde, etcétera. Haces todas las cositas que la propia dinámica te va pidiendo y llega un momento que has reducido 10% o un 15%. Haces un programa de reducción, pero llega un momento que no puedes reducir más. Bueno, pues voy a compensar. El campo de golf tiene 60 hectáreas. No se le contempla la propia absorción de carbono que tienen todos los árboles del campo de golf. Es más, incluso quería compensar en su propio campo de golf plantando especies y no estaba eso concebido. Por eso digo que el concepto de huella de carbono es un concepto muy generalista que varía para todo partiendo de esa premisa: calculo, reduzco y compenso. Pero nuestra actividad agrícola per se tiene que estar contemplada ese aspecto de propia actividad que es capaz de secuestrar y por lo tanto de compensar, incluso salir con factor positivo de sus propias emisiones. Sí, No sé yo estoy, perdón, ¿puedo intervenir? Sí. Oye, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Bueno, me llamo Antonio. Antonio Campillo. Antonio, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero te voy a hacer una matización con lo del campo de golf. Yo he estado a punto de, bueno, y todavía no está tirado de hacer la huella de carbono de un campo de golf, y llevas mucha razón. En Madrid, un importante campo de golf, y evidentemente que tiene 16.000 encinas, y esas no cuentan, pero sí pueden contar las encinas que tú plantes. Sí, sí, o sí. los árboles que tú quieras plantar. O sea, por eso es la línea base. Voy a decir, don Luis, que como es una normativa tan generalista, lanzada inicialmente más pensando en la industria, Claro. Entonces, la parte agrícola, en este caso el campo de golf, bueno, que también tiene una parte agrícola, porque también el campo de golf es una parte agrícola, se produce esa paradoja administrativa o burocrática o normativa, como quiera llamarle, que ellos mismos no podían ni contemplar lo que tenían plantado, pero cuidado, no podían contemplar plantar para compensar en su propio campo de golf. Entonces, claro, toda esa gran tarea que hay que hacer, porque, insisto, por mi experiencia, yo entiendo que ese concepto de huella de carbono sale inicialmente, es un traje válido para todos, pero luego hay que tomar las medidas a cada sector. Y nuestro sector, esta profesión, tiene mucho que decir en cuanto a que sea contemplado en la propia actividad, no solo como emisora, sino también como compensadora y como captadora de ese carbono, ¿vale? Es lo que yo creo que es la gran batalla nuestra, pero que ahora mismo está muy verde eso, porque el traje sale, pues yo creo que pensado para las industrias, y ese traje hay que amoldarlo a las características de nuestra actividad, ¿no? Es lo que quería decir. Por eso decía que los dos tenían razón, porque uno decía que hay que contemplar el equilibrio y otro decía que la normativa decía que solamente era los factores de emisión. Efectivamente, eso es la gran lucha, creo yo, nuestra. Y que hay que hacérselo ver a los de Bruselas y de alguna manera habrá que hacerles llegar con datos concretos, que para eso están ustedes los científicos, pues viendo qué porcentajes, más o menos, porque al final siempre es un traje válido para muchas cosas, pero qué porcentajes, pues la biomasa, el suelo, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, hablar de las emisiones y las buenas prácticas que pueden reducir. Es verdad lo que decía el compañero de Cádiz. El concepto es el punto de partida en el que tú estás. O sea, si tú estás haciendo las cosas muy, muy bien, poco puedes mejorar. Y se produce la paradoja de que hay fincas que pueden estar haciendo las cosas muy mal y esas tengan mucho recorrido en cuanto a la reducción y sean beneficiadas con respecto a otras que estén haciendo las cosas muy bien y cuando sacan esos criterios de reducción probablemente generen menos créditos de carbono porque ya estén haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en el comercio controlado, yo recuerdo una empresa, que era una empresa productora de ladrillo, una de las ladrilleras por sus hornos y tal, están incluidas en el comercio de derechos de emisión, y que estas personas ya tenían un sistema de quemar biomasa en sus hornos
Y luego, pues como ya habían partido de ese punto, no les contaba esa actividad como computadora de tal. Entonces hay mucho trabajo por delante ahí, pero el gran reto nuestro es que la agricultura también sea contemplada como secuestradora de carbono. Perdonar un bueno. ¿Me permitís? Bueno, os tengo que dejar. Pero No, bueno, es que yo iba a Oye, decir que bueno, sí. que ya creo que ya es momento. Está muy interesante. Si es necesario, ya se repetirá a disposición del profesor López Bellido, pero yo creo que bueno, que ya es momento de ir terminando. Si queréis una pregunta y lo que quiere decir Maricruz y lo damos por concluido. Yo acabo. quería deciros que ayer mismo hemos introducido en el Congreso Mundial de Ingenieros Agrónomos de Chile el tema del secuestro de carbono a nivel mundial. Estaba Antonio con nosotros y bueno, José María y yo y digamos el encargado del Congreso. Entonces, que sepáis que ese tema se va a tratar en el Congreso los días 15, 16 y 17 de octubre del 2024. Porque hablando de ello, bueno, pues pareció que era un tema lo suficientemente importante para tratarlo allí. Y bueno, esa era nuestra, digamos, nuestra aportación, a ver qué conseguimos de mostrar allí. Entonces, lo que es importante es que lo que sea, lo enseñemos, porque yo creo que vamos a ser pioneros en este sentido. Bueno, pues me despido, Luis, un beso muy fuerte. Gracias, llámame que tengo que hablar contigo la semana que viene. Venga, llámame. Venga, un beso fuerte. Igualmente, hasta pronto. gracias. Hasta luego, Maricruz. Bueno, ¿me permites sí, la última? la Simplemente despedida. reitero, señor moderador, que todos los que estáis inquietos o preocupados o interesados por estas cuestiones, ya habéis visto, en fin, de una manera muy breve, que nosotros llevamos trabajando en este tema desde el punto de vista científico, que nosotros las normas de alguna manera nos las hemos saltado en que hemos ido al concepto científico del tema, y todo el que tiene interés en alguna información concreta, aparte del libro que os vuelvo a recomendar, pero hay artículos científicos mucho más recientes, sobre todo de métodos digitales y todas estas cosas que yo entiendo bastante poco, pero que hay que contratar. Que yo estoy a vuestra disposición. Vicente, te estoy viendo, me alegra muchísimo haberte visto de nuevo, y a todos, pues espero que os vayáis satisfechos, y estoy en desacuerdo con algunas cosas, como se ha puesto de manifiesto, obviamente. No pasa nada Bueno. por eso. No pasa Ya, nada. afortunadamente. Pues nada, dar las gracias al profesor López Bellido y a todos los asistentes por estar. Espero que haya estado bien y